Buenos días tengan todos ustedes, bienvenido una vez más a este nuevo video sobre el idioma quichua. Para los que todavía no se suscriben, invitarles a que lo hagan y activar la campanita de notificación para que cada video que llegue ustedes puedan visualizarlos y de esa forma no se pierdan ningún video que voy subiendo cada día. Vamos a ver a continuación sobre el clima en quichua, que se dice pacha. Podemos mencionar dos principalmente, que es Ajipacha y Mana Ajipacha. Ajipacha, buen tiempo. Mana Ajipacha, mal tiempo. Con esas dos ya podemos empezar a practicar, pero a continuación vamos a ver más cada uno de ellos. Tenemos nosotros aquí 4 gráficas que a su vez, como ustedes pueden ver, son tipos de clima, podríamos decirlo así. En la primera tenemos nosotros lo que es Rupaipunja o Rupaju, que significa día caluroso o un día donde hace calor. Chiripunja o Chiriju, día frío. Intipunja, día soleado. Y Wairapunja, día con viento o un día ventoso. ¿Ya? Entonces repetimos una vez más: Rupaipunja, Chiripunja, Intipunja, Wairapunja. Tenemos 4 tipos de clima. A continuación vamos a ver otras formas también, que en este caso sería Tamiapunja, día lluvioso. Fuyupunja, día nublado. Rasupunja, día de nieve o un día donde está nevando. Y también tenemos por último Runtupunja, un día donde está granizando. Entonces podemos visualizar en total 8 tipos de clima que podríamos decir que se presenta en nuestro país, aunque Rasupunja no mucho, pero el resto se presenta casi a diario y varía mucho el clima hoy en la actualidad. Y por esa razón he hecho este video para que ustedes también puedan aprender y, como no, también identificarlo cada uno de ellos en quichua. Así es que invitarle a que pongan pause si es posible, para que vayan aprendiendo y pronunciando de mejor manera. Tenemos a continuación relacionado a tiempo, que también significa pacha en quichua. Tenemos lo que es Kaina, ayer. Si juntamos esto con Kaina Punja, significaría el día de ayer. Tenemos lo que es Kunan, hoy o ahora. Kaina Punja, el día de hoy. Kaya, mañana. Y Kaya Punja sería el día de mañana. Estos son en lo que se refiere a ayer, hoy y mañana. Sirve para mencionar en días, meses y, como no, también en climas. En esta parte, como ya mencionamos día, meses, también hay un video sobre ello. Ahí está en sugerencias, ustedes pueden visualizar, hacer clic ahí e ir directamente al video de días y meses en quichua. Una vez que ustedes ya se hayan memorizado o ya se hayan aprendido ello, tenemos sobre el clima nuevos vocabularios relacionado al clima para que ustedes puedan practicarlo y aprenderlo de mejor manera. Tenemos, como ustedes ven, filas de quichua y también fila de español, que es la traducción. Vamos a mencionar algunas. Yalishka es pasado. Kunan, hoy. Shamuk es futuro. Kaina, ayer. Kunan es hoy o ahora. Kaya, mañana. También tenemos en la segunda fila, como ustedes pueden ver, Tuta, noche. Pacha, tiempo, clima o hora. Tiene 3 traducciones, 3 significados la palabra pacha. Mincha es pasado mañana. Wata es año. Quilla también tiene 3 significados. En este caso significa mes, también significa luna y también pereza. Junkai significa semana. Tenemos la tercera fila, que es Kayapa Kaya, pasado mañana. Pachamama, mundo, universo o naturaleza.
Kaina Pakaina significa anteayer. Punja, día. Aquí ya vemos lo que es horas y minutos, que son Wawapacha segundos y Uchillapacha minutos. Como ustedes observaron ahí, pueden leer también, son palabras que sí se relacionan al clima, al tiempo y todo lo demás, con la cual ustedes podrán aprender mejor y a utilizar en armar frases hasta oraciones. También tenemos, en este caso he formulado unas preguntas, son las primeras preguntas luego de tantos videos que he hecho. A ver si ustedes logran contestar. Por favor, pueden dejar en comentarios para ver si han contestado correctamente o no. Y también estaré aceptando sugerencias en caso de que las haya. La pregunta dice así: Kunan ima pachatakan. ¿Qué clima hace hoy? Pueden tratar de contestar en quichua y yo estaré corrigiendo en caso de que haya error. Otra pregunta dice: Kaina ima pachatakarka. ¿Cómo estuvo el clima ayer? Otra: Ima pachata kikimba munashkakan. ¿Cuál es tu clima favorito? Y por último tengo otra pregunta, dice: Ima tachiripa ajikan. ¿Qué es bueno para el frío? Las respuestas pueden hacerlo en comentarios y tal vez la mejor respuesta será publicado en el próximo video. Así es que con ello agradecerles una vez más a todos ustedes por haber visto este video y insistirle también, por favor, en caso de que ustedes quieran seguir aprendiendo más, suscribirse al canal de Ñuka Quichua y activar la campanita de notificaciones para que los videos que voy publicando vaya llegando también y así pueda seguir aprendiendo más sobre el idioma que se pone bueno. Gracias. That disunity